Bueno, habiendo visto las dos configuraciones de filtros pasabajos, pasemos ahora al filtro pasa alto y empecemos con el filtro pasa alto ideal. Entonces, el filtro pasa alto ideal será un filtro con una característica que elimina, atenúa las frecuencias bajas, dejando pasar a las altas, donde elimina desde cero hasta la frecuencia de corte y deja pasar a partir de la frecuencia de corte. Idealmente, sería desde la frecuencia de corte hasta el infinito, aunque en realidad sabemos que esta frecuencia, o sea, el corte superior, este que estoy marcando, lo va a poner el elemento activo. El símbolo, ya hemos dicho que es de las dos senoidales, se tacha la que no pasa, en este caso se pasa la de arriba. Podemos observar acá también, ¿no es cierto?, que la banda de paso tiene respuesta plana, o sea que esta zona se llama la zona de la planicie, zona de ganancias planas, y es la banda de paso. Y también vemos que se remarca la transición abrupta entre la banda eliminada y la banda de paso. También idealmente deberíamos tener una respuesta de fase lineal. Obviamente que este filtro así ideal no existe. Acabamos de ver, de experimentarlo con el pasabajo, donde una cosa era lo que queríamos idealmente y otra cosa fue lo que logramos, que ya lo vamos a volver a analizar cuando terminemos el pasa alto. Veamos un filtro pasa alto. Entonces tengo el pasalto no inversor, entonces en este de nuevo voy a obtener la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la tensión en el punto B sub R como divisor de tensión y luego decir es una configuración no inversora de ganancia 1 más R2 sobre R1 para las tensiones que ingresan por esta pata. Uniendo las dos características, entonces obtengo esta expresión de la ganancia donde le estamos llamando A sub 0 o ganancia de zonas planas al valor 1 más R2 sobre RA. Entonces obtengo esa expresión de la ganancia que la puedo expresar en forma polar, o sea, en módulo y ángulo como A sub 0 por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre omega cuadrado C cuadrado R cuadrado, y un ángulo o un desfase de arco tangente de 1 sobre omega C por R. Entonces, si para la frecuencia igual a 1 sobre C por R, que es la que ya vamos a demostrar que es la frecuencia de corte, podría llegar a expresar de esta manera la expresión de la ganancia y la expresión de la fase. Vamos a analizar de nuevo para obtener el diagrama de Bode. Entonces, ya hemos dicho que no vamos a hacer 1.000.000 de mediciones, sino que hay puntos que son de interés, que son 3 o 4, podemos decir. Frecuencias bajas, o sea, frecuencia cero, frecuencias infinitas, o sea, muy alta, encontrar la frecuencia de corte y también nos podría llegar a interesar encontrar la frecuencia de ganancia unitaria. Son esos 4 puntos y los vamos a volver a repetir. Para frecuencia igual a 0. Bueno, si omega es igual a 0, esto se hace infinito, este término se hace igual a infinito, 1 sobre infinito es igual a 0, por lo tanto la ganancia es aproximadamente igual a 0 en veces. Si la paso a decibeles es igual a menos infinito. La fase será de menos pi sobre 2. Arco tangente de 0 será pi sobre 2. Menos pi sobre 2 con el signo que tenía delante. Busco ahora la frecuencia de media potencia, o sea, busco en el momento en que esta raíz cuadrada se convierta en 2, o sea que es 1 sobre omega cuadrado C cuadrado R cuadrado C igual a 1, y eso ocurre cuando la frecuencia omega toma el valor 1 sobre C por R. Para ese valor de frecuencia, el módulo de la ganancia toma el valor de 0,707 de A sub 0, que expresado en decibeles sería la ganancia A sub 0 en dB menos 3 dB, o sea, cae en 3 decibeles. En ese momento la fase es de menos 3 pi sobre 4. Con lo cual estamos diciendo que esa es la frecuencia de media potencia o
esa es la frecuencia para la cual la potencia cae la mitad. Bien, veamos si omega es mucho mayor que omega de corte, o sea, ya tengo acá la expresión en función de la frecuencia de corte, y decimos si la frecuencia omega es mucho mayor que omega de corte, ¿sí? Vamos a tener que este número omega, si omega es mucho mayor que omega de corte, este número es despreciable frente al 1, y tenemos que la ganancia es aproximadamente igual a 1 más R2 sobre R1, o sea, a sub 0, con la fase igual a menos pi. Seguimos con nuestro estudio del filtro, determinando los puntos, y ahora vamos a decir que si la frecuencia omega si omega es mucho menor que omega de corte, el factor omega c sobre omega es muy grande, por lo tanto el 1 se vuelve despreciable y aproximadamente la ganancia de tensión es a 0 por omega sobre omega de corte. Ahora voy a poder calcular la frecuencia de ganancia unitaria. Para eso voy a hacer que el módulo de la ganancia tome el valor 1, lo cual en decibeles sería igual a 0. Una vez que planteo esto, calculo la frecuencia de ganancia unitaria, que me sale omega c sobre A0. Entonces, con su correspondiente frecuencia f sub t, que me va a permitir sacar que el desfasaje es igual a menos pi sobre 2, o sea que cuando la ganancia vale 0 dB, la fase es de menos pi sobre 2. Veamos la curva, y entonces recordemos, para frecuencias muy grandes, la ganancia es aproximadamente igual a 20 logaritmo de A sub 0, o sea que es la ganancia en zonas planas. Para la frecuencia f sub c, la ganancia ha caído 3 decibeles, por lo tanto esta era la frecuencia de corte, y para ese valor la fase era menos 3 pi sobre 4. Luego habíamos calculado la frecuencia de ganancia unitaria, que era f sub t, y en ese momento la fase daba menos pi sobre 2. Por lo tanto, obtenemos este comportamiento de la función tensión, de la función transferencia, de la función de la ganancia, ¿sí? El comportamiento en función de la frecuencia, donde vemos que las frecuencias, las muy bajas frecuencias, van a tener ganancias inferiores al 0 dB, ganancias negativas, por lo tanto quiere decir que está atenuando. En esta zona, que no es lo ideal que sea así, porque lo ideal era que el corte sea abrupto, pero en esta zona la ganancia, es menor que lo que amplifica en la zona, en la zona plana. O sea, las frecuencias con mayores a Fc son amplificadas un número grande, y las frecuencias comprendidas entre Fc y Ft son amplificadas pero en un valor menor. Vamos a calcular esa pendiente, y para eso vamos a hacer lo mismo que siempre, que es calcular la ganancia para dos frecuencias, para una frecuencia omega 1 y para una frecuencia 10 veces más grande que omega 1, a la cual le vamos a llamar omega 2. Luego se hace la diferencia entre las ganancias, y ahora encontramos que la pendiente es de más 20 dB por décadas. Podría ser exactamente lo mismo, y podría llegar a calcular en octavas, y podría demostrar que la ganancia es de más 6 dB por octava. Entonces recalcamos que la pendiente de la recta asintónica para un circuito de primer orden, cuando omega es mucho menor que omega corte, es de 20 decibeles por década. Veamos cómo hago para diseñar este filtro. En el diseño de este filtro, lo primero que tenemos que determinar o establecer es la ganancia en las zonas planas, o sea, cuánto quiero que amplifique la banda pasante. Luego, determinar valor de la frecuencia de corte. Una vez que yo tengo el valor de la frecuencia de corte, ya sea porque lo adopto o porque me lo están dando, tengo que calcular R y C, la resistencia y el capacitor que arman el filtro.
Como tengo tengo dos incógnitas y una ecuación, que es la de frecuencia de corte, tengo que adoptar algo. Entonces lo que voy a adoptar es el capacitor con un cierto criterio práctico, que es el que hemos expresado ya anteriormente, y luego voy a calcular la resistencia que conforma el filtro, despejándola del valor de la frecuencia de corte. Una vez que tengo ya calculado el capacitor y la resistencia del filtro, me tendré que ocupar del amplificador y determinar los valores de R1 y R2, que son las resistencias que arman la ganancia en las zonas planas, teniendo en cuenta que estos valores siempre tienen que tratar de ser tales que el amplificador operacional real se comporte como un ideal. Luego el siguiente paso sería simular, hacer las correcciones que sean necesarias, ¿no es cierto?, ajustar ya sea de frecuencia o de ganancia, y por último tendría que armarlo al circuito y ensayarlo en el laboratorio. Veamos un ejemplo. Entonces, me dan este filtro, me piden que lo estudie, y bueno, lo primero que yo veo es que la ganancia en zonas planas es 1 más R2 sobre R1, o sea que la ganancia en zonas planas vale 6 veces. Puedo ver, ¿no es cierto?, veo que este es un filtro pasa alto, veo la configuración y reconozco la configuración como un pasa alto. Voy a ir a determinar frecuencia de corte, para eso calculo el producto C por R y luego calculo la frecuencia de corte, que en este caso me sale casi 800 Hz. Calculo la frecuencia de ganancia unitaria, que sale 132,6 Hz. Y la ganancia en la zona plana o en la zona de la banda pasante, que en decibeles sería 15,56 decibeles. Lo simulo y en el simulador obtengo lo siguiente. Tengo esta es la zona de la caída, la frecuencia de corte, y acá tengo la ganancia en las zonas planas. Entonces cae la ganancia en zonas planas, supongamos que sea 15 menos 3, 12, entonces aproximadamente acá en 12 decibeles tengo la frecuencia de corte, puesto que ha caído los 3 dB. Entonces ese sería el valor de la frecuencia de corte, donde además veo que coincide con que ha cambiado 45 grados el ángulo desde F igual a 0 hasta este instante. También puedo ver la frecuencia de ganancia unitaria, que es un poco más de 100 Hz, pero no llega a 200, ¿sí? La puedo observar también en este gráfico. Entonces, el hecho de poder haber obtenido ya este gráfico es una forma de análisis de este filtro. Podemos verificar con los valores que se ponen abajo. Pasemos al pasa alto inversor. Entonces, en el pasa alto inversor yo voy a hacer que la ganancia es Z2 sobre Z1, donde Z2 es simplemente la resistencia R2 y Z1 es la serie de R más 1 sobre J omega C. Lo voy a trabajar, ¿sí? Pongo Z2 y Z1 y tengo la expresión de la ganancia, donde le voy a llamar ganancia en la zona plana o en la banda pasante a la relación R2 sobre R, ¿sí? Y voy a seguir trabajando, reemplazo R2 sobre R sobre A sub 0, saco denominador común, estoy tratando de eliminar el J de numerador y denominador y dejarlo en un solo lado, ¿sí? Y obtengo esta expresión de la ganancia, donde si llamo, ¿sí? Acá obtengo la expresión de la ganancia, donde si le estamos llamando a omega, o sea, cuando omega toma el valor 1 sobre C por R, la ganancia vale J omega C sobre omega. Ya vamos a demostrar que ese es el valor de la frecuencia de corte. Pasemos al análisis, ¿sí? O un poquito más de matemática. Entonces yo había obtenido esta expresión, ¿no es cierto? Hago el análisis del filtro, ¿no es cierto? Y lo estoy por pasar a modo polar, o sea, en módulo y en fase. Y primero calculo la fase.
Y digo la fase, tengo acá, este menos me da un pi y yo le voy a poner un menos adelante porque habíamos dicho, nosotros vamos a considerar que los sistemas electrónicos no pueden tener la respuesta antes, en la salida antes que en la entrada. Por lo tanto, vamos a suponer que siempre la salida atrasa respecto a la entrada. Por eso es que le pongo un menos. Entonces, este negativo, que habíamos dicho es un desfasaje de 180 grados, menos pi. Menos, ahora sí, menos el arco tangente, el ángulo del numerador es 0, entonces me queda menos el ángulo del denominador, que será arco tangente de, o bien de parte imaginaria y parte imaginaria sobre parte real, o bien lo mismo acá, parte imaginaria sobre parte real. Por lo tanto me queda que esto es phi igual a menos pi más el arco tangente de omega c sobre omega. El módulo de la ganancia será a sub 0 sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte imaginaria más la parte real, donde la frecuencia de corte es 1 sobre C por R. Si la pusiese en decibeles tendría 20 logaritmos de A0 menos, sería 10 logaritmos de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Pasemos ahora a hacer el análisis para realizar la gráfica de Bode en función de amplitud y fase en función de la frecuencia. Escribo la expresión y de nuevo voy a ir a mirar los puntos característicos. El primero era para omega igual a 0. Bueno, si omega vale 0, 1 sobre 0 es infinito, cualquier número sobre infinito me da 0 en veces. O sea que para frecuencia igual a 0, la ganancia vale 0, por lo tanto en decibeles es igual a menos infinito. La fase será la de 1 sobre 0 me da infinito, el arco tangente de infinito será pi sobre 2, pi sobre 2, por lo tanto la fase me queda menos pi sobre 2. Voy a ver otro punto característico que habíamos tomado, que era para omega igual a 1 sobre CR, y para ese valor de frecuencia se cumple que la raíz cuadrada toma el valor 2. Por lo tanto, significa que la ganancia cae 0,707 o bien que en decibeles cae 3 dB. Por lo tanto, si la ganancia de tensión cae en esos valores, quiere decir que la potencia, si calculara, va a caer la mitad. Por lo tanto, efectivamente, ese es el punto de media potencia. Entonces, el punto de media potencia o frecuencia de media potencia será cuando la frecuencia toma el valor 1 sobre C por R. Por lo tanto, reemplazando, puedo obtener la expresión que tengo a la izquierda, tanto de amplitud como de fase. Sigamos con el análisis de los puntos característicos, y otro punto característico es para frecuencias mucho más grandes que omega de corte, y entonces si omega es muy grande, este término se hace despreciable frente al valor 1 y por lo tanto la ganancia me queda igual, el módulo igual a R2 sobre R1, o sea igual a A sub 0. El arco tangente de 0 es 0, por lo tanto la fase es menos pi. En general podemos decir que si para frecuencias omega y para frecuencias omega mucho menores que omega de corte, o sea, para frecuencias muy bajas, este término omega de corte sobre omega se hace grande, por lo tanto el 1 es despreciable y el módulo de la ganancia entonces es igual a R2 sobre R por omega sobre omega de corte. Y este sería el cuarto punto característico, desde donde yo puedo, a partir de este, puedo calcular la ganancia, la frecuencia de ganancia unitaria, haciendo la ganancia igual a 1 y obtengo el omega sub t con su correspondiente ft. Bien, vamos a ver si la pendiente esta también es de 20 dB por década. Entonces, como siempre, a partir de la expresión de la ganancia, voy a calcular dos puntos. El valor de la ganancia para una frecuencia omega 1 y el valor de la ganancia para una frecuencia, en este caso, 10 veces mayor. Entonces, tomo
una frecuencia, calculo para una frecuencia, luego calculo para la otra, hago la diferencia y encuentro que efectivamente será 20 decibeles por década, o bien si lo hubiese hecho en octava, hubiese encontrado que son 6 decibeles por octava. Veamos un ejemplo. En este ejemplo nos dan este filtro y me piden que lo estudie. Entonces ya reconozco que es un filtro pasa alto, entonces calculo el valor de C por R y para poder calcular la frecuencia de corte, y encuentro que la frecuencia de corte es alrededor de los 800 Hz. Valor de la ganancia, R2 sobre R, o sea 5, lo cual en decibeles me va a dar casi 14 decibeles, y calculo la frecuencia de ganancia unitaria aproximadamente 160 Hz. Hago la simulación y verifico estos valores donde la ganancia es aproximadamente 14 decibeles. La frecuencia de corte, fíjense si esto es 14 menos 3, 11, entonces es un poquito por debajo de 12. Entonces la frecuencia de corte debe estar aproximadamente por esta zona donde vale 11 dB, y más o menos dice que sí puede, que coincide con los 800 Hz que calculo, y la frecuencia de ganancia unitaria dice que es de 160 Hz y lo estamos viendo en este momento. Con respecto a la fase era desde menos pi sobre 2 a menos pi. Vemos la variación y para el valor de frecuencia de corte la fase debería haber cambiado aproximadamente 45 grados. Bien, sigamos con el resumen de filtros pasa alto inversor y no inversor, donde vemos, en este caso tenemos no inversor a la izquierda, inversor a la derecha, y si comparamos ya sea la forma que tienen las ecuaciones o las expresiones de la ganancia del inversor y del no inversor, vemos que la expresión es la misma. Es exactamente lo mismo, y que la diferencia la tengo en la fase, donde obviamente el inversor pondrá como siempre el desfasaje de 180 grados, o sea de pi. Con respecto a las frecuencias de corte y de ganancia unitaria, en ambos casos mantienen la misma forma, o sea el mismo valor. O sea que en realidad no tengo que aprender dos expresiones distintas, sino que encuentro que es la misma expresión, y que la única diferencia va a estar dada en el valor que toma la ganancia en la zona de la banda pasante y en la fase. En ambos casos, la pendiente es de 20 dB por década. Veamos entonces qué es lo que hemos encontrado. ¿No es cierto? Acá tenemos el filtro ideal que yo estaba buscando. Pero en comparación de esto era lo que yo quería con lo que obtuve, voy a decir que la principal diferencia es que yo quería que la transición de banda eliminada o banda rechazada a banda pasante sea abrupta, y yo lo que hice fue obtener pendientes de 20 decibeles por década, ¿sí? O sea que no es abrupta, hay una pendiente. También había propuesto que la fase sea lineal, y ya hemos visto que la fase no varía en forma lineal. Por otro lado, también quería que la ganancia en esta zona sea perfectamente plana, y bueno, es lo único que más o menos se aproxima, que es más o menos plana la banda pasante. O sea, la respuesta no es absolutamente plana, pero se parece. Bien, en un filtro, esto es lo que pasó en el filtro real respecto al ideal que estábamos buscando. Ahora bien, estas características se pueden mejorar, ya sea poniendo más filtros, ¿sí? O bien cambiando la configuración del filtro, pero deberé elegir qué quiero, si quiero mejorar la fase o quiero mejorar la transición, que sea más abrupta, o sea que la pendiente sea mayor, o sea, si era 20 dB por década, que sea 40, 60, 80, 200 dB por década. ¿Cuán abrupto quiero que sea la pendiente? Bueno, para eso tendremos que buscar no filtros de primer orden, sino filtros de un orden mayor. Bien,
Por ese motivo vamos a ir a ver como manera de mejorarlo también es mediante una cascada de filtros activos. La cascada de filtros activos podría ser un filtro puesto a continuación del otro, donde la salida del primero coincide con la entrada del segundo, la salida del segundo con la entrada del tercero y así sucesivamente. Y el producto de ganancia de la cascada es igual al producto de las ganancias individuales de los filtros cargados. Si la ganancia estuviese en decibeles, entonces los productos se convierten en suma y la ganancia total sería la suma de los decibeles de cada una de las etapas individuales. Veamos qué pasa cuando hay una cascada de filtro pasa abajo. Entonces, vemos que ya sea el inversor o el no inversor, ambos tienen esta expresión de la ganancia, del módulo de la ganancia. Entonces, vamos a demostrar que cuando se conectan dos filtros idénticos, o sea, con idéntica ganancia en zonas planas e idéntica frecuencia de corte, la ganancia total de la cascada va a ser A sub 0 a la n sobre 1 más omega sobre omega de corte al cuadrado, todo esto elevado a la n sobre 2, donde n es el número de filtros. Si lo expreso en decibeles, ¿no es cierto?, encuentro que la ganancia total será n por la ganancia en decibeles de un filtro. Entonces, podemos observar que matemáticamente lo vemos acá, la conexión en cascada aumenta la ganancia en la zona plana y vamos a demostrar que aumenta la atenuación y también que reduce el ancho de banda. Entonces, la ganancia ya sabemos que aumenta. En este caso, aumenta n veces o n veces cuando está en dB. Bien, vamos a calcular la frecuencia de corte de la cascada. Empecemos por ahí. En el punto de media potencia se tiene que cumplir, esta es la expresión que hemos encontrado antes. Entonces tenemos que, esto se tiene que hacer igual a 2 en el punto, igual a raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Este término se tiene que convertir en raíz cuadrada de 2 para que la ganancia caiga 3 decibeles, o sea, 0,707. De acá voy a calcular el valor de la frecuencia de corte de la cascada y encuentro que la frecuencia de corte de la cascada es la frecuencia de corte de uno de los filtros por la raíz cuadrada de 2 a la 1 sobre n menos 1. ¿Sí? O sea, resuelvo esta ecuación y despejo omega y digo, ese es el valor de la frecuencia de corte de la cascada, donde omega cc le estoy llamando frecuencia de corte de la cascada, omega cpb a la frecuencia de corte de cada uno de los filtros pasa abajo, pero recordemos que todos los filtros eran iguales. Y raíz cuadrada de 2 a la 1 sobre n menos 1 se llama factor de corrimiento de frecuencia de corte. Y vemos que ese factor disminuye con n. Entonces, observamos que la frecuencia de corte de la cascada disminuye con el número de filtros, con la cantidad de filtros que ponemos. O sea que a mayor cantidad de filtros es menor la frecuencia de corte. O sea, si esto es más grande, ¿sí?, este número se hace más chico, por lo tanto la frecuencia de corte se hará menor. Cálculo de la frecuencia de ganancia unitaria, o sea, vamos a ver el FT de la cascada. Entonces calculamos para una omega, como es un pasa abajo, voy a calcular para una frecuencia mucho mayor que la frecuencia de corte de la cascada, ¿sí? Encuentro que la ganancia tiene, cuando la frecuencia para omega mucho mayor que la frecuencia de corte de la cascada, despreciamos el 1 y encontramos que la ganancia total es aproximadamente igual a este valor. Bien, voy a trabajar con ese valor, lo vuelvo a tener y encuentro, lo hago igual a 1, insisto, estoy calculando frecuencia de ganancia unitaria, hago que la ganancia valga 1 y despejo el valor de omega.
y encuentro que el omega sub t será la frecuencia de corte por A sub 0. O sea que acá esto se mantiene y es el mismo valor que yo tenía para un solo filtro. O sea que la frecuencia de ganancia unitaria no cambia. Quiere decir que la curva de ganancia, de módulo de la ganancia, sigue cortando al eje en el mismo punto que lo hacía antes. Vamos a ver otro punto. Para frecuencias omega mucho mayor que la frecuencia de cascada, la frecuencia lo reemplazo y encuentro que, y luego calculo para 10 veces esa ganancia y encuentro que la pendiente de esta recta es menos 20 por n década, decibeles a la década. O sea que por cada filtro, o sea que la pendiente aumenta con el número de filtros. Quiere decir que si yo pongo 2 filtros en cascada, 2 pasa abajo, la pendiente será de 40. Si pongo 4 filtros en cascada, la pendiente será de 80 decibeles por década. O sea que sí, una idea no muy buena, porque no es efectiva, pero lo primero que se me ocurre es que para mejorar la transición abrupta, podría ser poner filtros en cascada y realmente la va a mejorar. Con respecto a la fase, también podemos calcular y demostrar que la fase también cambia en el factor n veces más grande la fase, o el desfase de la salida con respecto a la entrada. Si hacemos un gráfico, ¿sí? En azul tenemos, en naranja tenemos la frecuencia, o sea, la curva para un filtro pasa abajo y en azul vendría a ser, por ejemplo, para 2, donde observamos que la frecuencia de ganancia unitaria se mantiene constante y que para la cascada el ancho de banda disminuye, o sea, la banda pasante se hace más angosta, pero que la ganancia aumenta. O sea, se mantiene producto ganancia por ancho de banda. Veamos, por ejemplo, estas cascadas. Son a este filtro, ya lo simulamos en su momento, ahora pongo 2 absolutamente idénticos. Entonces traigo los valores que habíamos calculado para una etapa, esto ya lo hicimos, y digo, ahora sí voy a aplicar lo que encontramos para la cascada. Entonces la ganancia la multiplico por 2, la ganancia será de 31,12 decibeles. Ahora calculo la frecuencia de corte de la cascada aplicando la expresión y digo, encuentro que va a ser ahora, antes era de 1 kilo, ahora de 6,8 kHz aproximadamente, mientras que la frecuencia de ganancia unitaria se mantiene aproximadamente en 63 kHz. Vamos a la simulación y vemos que, ¿sí? Pongo los valores abajo para que comparemos que efectivamente antes la cascada, un filtro tenía una ganancia un poquito mayor, acá lo tengo 15,56, y que la frecuencia de corte era de un kilo aproximadamente, 15 menos 3, 12, o sea un poquito por arriba de 12, y ahí tenemos que aproximadamente la frecuencia de corte, era de 10 kHz, ¿sí? Ahora bien, cuando tengo la cascada, la ganancia en decibeles es de 31,12, ahí lo vemos que es un poquito más de 31, menos 3 será 28, entonces veamos cuándo es aproximadamente 28 y será por acá, por lo tanto vemos que es menor a 10 kHz, efectivamente, calculo y dice que es de 6,87 kHz, y sí, aproximadamente, más o menos por esta zona está la frecuencia de corte. Con respecto a la frecuencia de ganancia unitaria, estamos viendo que efectivamente se mantiene la misma. Con respecto a la fase, vemos que sí, que cuando está en cascada, la fase es mayor que cuando, o el desfase es mayor que cuando tenía un solo filtro. Pasemos ahora a la cascada de filtros pasa altos. Comparo, pongo de nuevo las expresiones del inversor y del no inversor para que volvamos a recordar que la expresión queda lo mismo. O sea, queda lo mismo que la cascada sea de pasa alto inversores o de pasa alto no inversores.
En cuanto a la expresión de la ganancia, sí va a haber diferencia en la fase porque habíamos dicho hay un 180 o un pi de diferencia. Entonces se va a poder demostrar aquí también que la cascada, ¿no es cierto?, eleva a la n. Insisto, son cascadas de filtros idénticos, o sea que tienen idénticos A sub 0 e idénticas frecuencias de corte. Entonces que se eleva a la n veces, o bien si fuesen decibeles es n por la ganancia de uno de los filtros, la ganancia total de la cascada. La conexión en cascada entonces aumenta la ganancia en las zonas planas y vamos a demostrar que aumenta la atenuación reduciendo el ancho de banda. Veamos, en el punto de media potencia se tiene que cumplir, calculamos de nuevo y decimos los puntos de media potencia se tiene que cumplir que el denominador del módulo de la ganancia tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2 para que la ganancia caiga en 0,707. Entonces voy a tomar este denominador y lo voy a hacer igual a raíz cuadrada de 2. Ahí está. Entonces ahora voy a despejar el valor de omega y digo esa es la frecuencia de corte de la cascada. Y obtengo este valor donde digo este número es más chico, por lo tanto la frecuencia de corte de la cascada es mayor que la frecuencia de corte de un solo filtro. Insistimos, a esta raíz cuadrada le llamamos factor de corrimiento de la frecuencia de corte. Vamos a ver la pendiente y calculo como siempre la ganancia para una frecuencia omega y luego para una frecuencia 10 veces omega. Luego hago la diferencia de las dos ganancias y encuentro que efectivamente la pendiente es de más 20 decibeles por década, más 20 por n decibeles por década. O sea que el número de filtros multiplica la pendiente. O sea que si tengo 3 filtros en cascada idénticos, la pendiente total de la cascada será de 60 dB por década. En cuanto, o sea, se vuelve más abrupta, pero también estamos viendo que la frecuencia de corte se hace mayor, por lo tanto se disminuye el ancho de banda de la banda pasante, pero aumenta la ganancia y la pendiente se hace más abrupta. Mientras que la fase, vemos que la fase también cambia y si calculáramos la fase podemos demostrar que ocurre esto. Veamos en un gráfico, entonces tenemos, esta es la característica para un filtro pasa alto, ¿sí?, que tiene su frecuencia de corte del pasa alto, mientras que cuando lo pongo en cascada, esta ganancia se hace más abrupta, pero la frecuencia de corte de la cascada se hace menor, disminuyendo el tamaño de la banda pasante, pero aumentando la pendiente del paso de banda de paso a banda rechazada. Veamos un ejemplo, pongo 2 filtros no inversores, pasa alto, ¿sí? Este también es un filtro que un ejemplo que lo traemos, que ya lo desarrollamos, y entonces en su momento cuando lo analizamos encontramos que la frecuencia de corte era de aproximadamente 1 kHz, mientras que la ganancia era de 15,56 decibeles. Son 2 filtros, entonces tendré que multiplicar por 2 la ganancia y me sale 31,12, ¿sí? Calculo la frecuencia de corte con la expresión y antes la frecuencia de corte era de 1 kilo, ahora será de 1,6 kilos. Lo introduzco en el simulador y efectivamente tengo, en rojo tengo para un filtro pasa alto, donde la frecuencia de corte de 15 era aproximadamente 15 menos 3,12, ¿sí? Vemos que es de aproximadamente 1 kHz, ¿sí? Y para el azul, que es la cascada, ¿no es cierto?, tengo 31 en la zona de la planicie, 31 menos 3 es 28,
entonces aproximadamente los 28 estarán para una frecuencia un poco por acá, tal vez un poco mayor que 1 kHz, ¿no es cierto? Aproximadamente 1600 Hz. En cuanto a la fase, vemos que el desfase es mucho mayor, es más, es el doble que cuando no tenía, cuando están en cascada que cuando no están en cascada. Por último, el último tipo de filtro es el filtro pasabanda ideal, donde tiene a derecha y a izquierda banda eliminada y elijo qué banda pasar. Este es el que se usa, por ejemplo, para dejar pasar la banda media de audio. Entonces tengo una frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior y una frecuencia central, que es la que se ubica en el medio de la banda pasante y que normalmente suele ser la media geométrica, o también podría ser la media aritmética. Salen valores aproximadamente parecidos. Bien, esta es la característica ideal, ¿no es cierto? Donde tengo una banda de paso de ganancia constante, tengo cortes abruptos de frecuencias de corte inferior y frecuencia de corte superior, y por último fase lineal respecto a la frecuencia. Entonces, cuando elaboramos, vamos a hacer una salvedad, que para elaborar un filtro pasabanda con un pasa alto y un pasa bajo, como lo vamos a hacer aquí en cascada, entonces lo que ocurre es que se pueden traslapar la frecuencia, por lo tanto, esto que vamos a desarrollar es para un pasabanda de banda ancha, se llama, porque entre la frecuencia de corte de 1 y la frecuencia de corte de 8, por lo menos tiene que haber 10 veces la diferencia. ¿Sí? Es lo que estamos esclareciendo acá, ¿no es cierto? Y entonces poniéndolos en cascada vamos a lograr esto, y donde vamos a observar que la frecuencia de corte inferior la pone el pasa alto, mientras que la frecuencia de corte superior la va a poner el pasa bajo, y la ganancia va a ser máxima en su frecuencia central. Para obtener la función transferencia, puede obtener como está en decibeles, se puede obtener simplemente por suma de las dos funciones transferencia, como lo van a hacer en el trabajo práctico, donde va a quedar plasmado para mayor claridad. Entonces, pasemos entonces al pasabanda de banda ancha, donde tenemos que las pendientes son, ¿no es cierto? O sea, este es el pasa alto que habíamos visto, esta es la característica del pasa bajo. Entonces, si yo sumo estas dos características, voy a obtener esta característica, donde, insisto, la frecuencia de corte inferior es la frecuencia de corte del pasa alto, y la frecuencia de corte superior es la frecuencia de corte del pasa bajo. En la zona de planicie, estas dos ganancias se suman porque están en decibeles. Veamos entonces, tengo un pasa alto, escribo las expresiones en forma polar de ganancia y fase, y también en forma imaginaria. Luego a esto lo voy a unir con un pasa bajo, ¿sí? El pasa bajo tiene esta expresión que las estoy trayendo de diapositivas anteriores, tiene esta ganancia en forma polar y tiene esta frecuencia de corte, que es la frecuencia de corte del pasa bajo, que es la que va a fijar la frecuencia, la F-low. Entonces, los uno a los dos y tengo un filtro pasabanda. Bueno, si las ganancias fuesen iguales, o sea, si los dos fuesen inversores o no inversores, como es este caso que estoy tomando, la ganancia en zonas planas sería eso. Luego el módulo de la ganancia me quedaría de esta manera: a sub 0 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de los productos de las dos raíces. O bien, ¿no es cierto?, yo puedo pasarla a decibeles, quedándome esta expresión si paso ambas a decibeles. Para el cálculo de las pendientes vamos a poder demostrar, y voy a analizarlo de nuevo
para una frecuencia y a otra 10 veces más grande, y voy a analizar por separado la pendiente, digamos, la pendiente de la derecha de la pendiente de la izquierda. Entonces empezamos para frecuencias mucho menores que la frecuencia de corte inferior y analizo el filtro pasa alto, ¿no es cierto? Y bueno, se puede demostrar que la pendiente es de 20 dB por década, menos 20 dB por década. Y para frecuencias mucho menores que la frecuencia de corte superior, vamos a poder demostrar que la pendiente también es de 20 dB por década. Sigamos con el análisis de los puntos característicos, y otro punto característico es para frecuencias mucho más grandes que omega de corte, y entonces si omega es muy grande, este término se hace despreciable frente al valor 1 y por lo tanto la ganancia me queda igual, el módulo igual a R2 sobre R1, o sea igual a A sub 0. El arco tangente de 0 es 0, por lo tanto la fase es menos pi. En general podemos decir que si para frecuencias omega y para frecuencias omega mucho menores que omega de corte, o sea, para frecuencias muy bajas, este término omega de corte sobre omega se hace grande, por lo tanto el 1 es despreciable, y el módulo de la ganancia entonces es igual a R2 sobre R por omega sobre omega de corte. Y este sería el cuarto punto característico, desde donde yo puedo, desde a partir de este, puedo calcular la ganancia, la frecuencia de ganancia unitaria, haciendo la ganancia igual a 1, y obtengo el omega sub t con su correspondiente ft. Bien, vamos a ver si la pendiente esta también es de 20 dB por década. Entonces, como siempre, a partir de la expresión de la ganancia, voy a calcular dos puntos. El valor de la ganancia para una frecuencia omega 1 y el valor de la ganancia para una frecuencia, en este caso, 10 veces mayor. Entonces, tomo una frecuencia, calculo para una frecuencia, luego calculo para la otra, hago la diferencia y encuentro que efectivamente será 20 decibeles por década, o bien si lo hubiese hecho en octava, hubiese encontrado que son 6 decibeles por octava. Veamos un ejemplo. En este ejemplo nos dan este filtro y me piden que lo estudie. Entonces ya reconozco que es un filtro pasa alto, entonces calculo el valor de C por R y para poder calcular la frecuencia de corte, y encuentro que la frecuencia de corte es alrededor de los 800 Hz. Valor de la ganancia, R2 sobre R, o sea 5, lo cual en decibeles me va a dar casi 14 decibeles, y calculo la frecuencia de ganancia unitaria aproximadamente 160 Hz. Hago la simulación y verifico estos valores donde la ganancia es aproximadamente 14 decibeles. La frecuencia de corte, fíjense si esto es 14 menos 3, 11, entonces es un poquito por debajo de 12. Entonces la frecuencia de corte debe estar aproximadamente por esta zona donde vale 11 dB, y más o menos dice que sí que coincide con los 800 Hz que calculo, y la frecuencia de ganancia unitaria dice que es de 160 Hz y la estamos viendo en este momento. Con respecto a la fase era desde menos pi sobre 2 a menos pi. Vemos la variación, y para el valor de frecuencia de corte la fase debería haber cambiado aproximadamente 45 grados. Bien, sigamos con el resumen de filtros pasa alto inversor y no inversor, donde vemos, en este caso tenemos no inversor a la izquierda, inversor a la derecha, y si comparamos ya sea la forma que tienen las ecuaciones o las expresiones de la ganancia del inversor y del no inversor, vemos que la expresión es la misma. Es exactamente lo mismo, y que la diferencia la tengo en la fase, donde obviamente el inversor pondrá como siempre el desfasaje de 180 grados, o sea de pi. Con respecto a las frecuencias de corte y de ganancia unitaria,
en ambos casos mantienen la misma forma, o sea, el mismo valor. O sea que en realidad no tengo que aprender dos expresiones distintas, sino que encuentro que es la misma expresión y que la única diferencia va a estar dada en el valor que toma la ganancia en la zona de la banda pasante y en la fase. En ambos casos, la pendiente es de 20 dB por década. Veamos entonces qué es lo que hemos encontrado. Vamos a, ¿no es cierto? Acá tenemos el filtro ideal que yo estaba buscando. Pero en comparación de esto era lo que yo quería con lo que obtuve, voy a decir que la principal diferencia es que yo quería que la transición de zona de banda eliminada o banda rechazada a banda pasante sea abrupta, y yo lo que hice fue obtener pendientes de 20 decibeles por década, ¿sí? O sea que no es abrupta, hay una pendiente. También había propuesto que la fase sea lineal, y ya hemos visto que la fase no varía en forma lineal. Por otro lado, también quería que la ganancia en esta zona sea perfectamente plana, y bueno, es lo único que más o menos se aproxima, que es más o menos plana la banda pasante. O sea, la respuesta no es absolutamente plana, pero se parece. Bien, en un filtro, esto es lo que pasó en el filtro real respecto al ideal que estábamos buscando. Ahora bien, estas características se pueden mejorar, ya sea poniendo más filtros, ¿sí? O bien cambiando la configuración del filtro, pero deberé elegir qué quiero, si quiero mejorar la fase o quiero mejorar la transición que sea más abrupta, o sea que la pendiente sea mayor, o sea, si era 20 dB por década, que sea 40, 60, 80, 200 dB por década. Cuán abrupto quiero que sea la pendiente. Bueno, para eso tendremos que buscar no filtros de primer orden, sino filtros de un orden mayor. Bien, por ese motivo vamos a ir a ver como manera de mejorarlo también es mediante una cascada de filtros activos. La cascada de filtros activos podría ser un filtro puesto a continuación del otro, donde la salida del primero coincide con la entrada del segundo, la salida del segundo con la entrada del tercero, y así sucesivamente. Y el producto de ganancia de la cascada es igual al producto de las ganancias individuales de los filtros cargados. Si la ganancia estuviese en decibeles, entonces los productos se convierten en suma, y la ganancia total sería la suma de los decibeles de cada una de las etapas individuales. Veamos qué pasa cuando hay una cascada de filtros pasa abajo. Entonces, vemos que ya sea el inversor o el no inversor, ambos tienen esta expresión de la ganancia, del módulo de la ganancia. Entonces, vamos a demostrar que cuando se conectan dos filtros idénticos, o sea, con idéntica ganancia en zonas planas e idéntica frecuencia de corte, la ganancia total de la cascada va a ser A sub 0 a la n sobre 1 más omega sobre omega de corte al cuadrado, todo esto elevado a la n sobre 2, donde n es el número de filtros. Si lo expreso en decibeles, ¿no es cierto?, encuentro que la ganancia total será n por la ganancia en decibeles de un filtro. Entonces, podemos observar que matemáticamente, lo vemos acá, la conexión en cascada aumenta la ganancia en la zona plana, y vamos a demostrar que aumenta la atenuación y también que reduce el ancho de banda. Entonces, la ganancia ya sabemos que aumenta. En este caso, aumenta n veces, o n veces cuando está en dB. Bien, vamos a calcular la frecuencia de corte de la cascada. Empecemos por ahí. En el punto de media potencia se tiene que cumplir, esta es la expresión que hemos encontrado antes. Entonces tenemos que
Esto se tiene que hacer igual a 2 en el punto, igual a raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Este término se tiene que convertir en raíz cuadrada de 2 para que la ganancia caiga 3 decibeles, o sea, 0,707. De acá voy a calcular el valor de la frecuencia de corte de la cascada y encuentro que la frecuencia de corte de la cascada es la frecuencia de corte de uno de los filtros por la raíz cuadrada de 2 a la 1 sobre n menos 1. ¿Sí? O sea, resuelvo esta ecuación y despejo omega. Y digo, ese es el valor de la frecuencia de corte de la cascada. Donde omega cc le estoy llamando frecuencia de corte de la cascada, omega cpb a frecuencia de corte de cada uno de los filtros pasa abajo, pero recordemos que todos los filtros eran iguales. Y raíz cuadrada de 2 a la 1 sobre n menos 1 se llama factor de corrimiento de frecuencia de corte. Y vemos que ese factor disminuye con n. Entonces, observamos que la frecuencia de corte de la cascada disminuye con el número de filtros, con la cantidad de filtros que ponemos. O sea que a mayor cantidad de filtro es menor la frecuencia de corte. O sea, si esto es más grande, ¿sí?, este número se hace más chico, por lo tanto la frecuencia de corte se hará menor. Cálculo de la frecuencia de ganancia unitaria, o sea, vamos a ver el FT de la cascada. Entonces calculamos para una omega, como es un pasa abajo, voy a calcular para una frecuencia mucho mayor que la frecuencia de corte de la cascada, ¿sí? Encuentro que la ganancia tiene, cuando la frecuencia para omega mucho mayor que la frecuencia de corte de la cascada, despreciamos el 1 y encontramos que la ganancia total es aproximadamente igual a este valor. Bien, voy a trabajar con ese valor, lo vuelvo a tener y encuentro, lo hago igual a 1, insisto, estoy calculando frecuencia de ganancia unitaria, hago que la ganancia valga 1 y despejo el valor de omega y encuentro que el omega sub t será la frecuencia de corte por a sub 0. O sea que acá esto se mantiene y es el mismo valor que yo tenía para un solo filtro. O sea que la frecuencia de ganancia unitaria no cambia. Quiere decir que la curva de ganancia, de módulo de la ganancia, sigue cortando al eje en el mismo punto que lo hacía antes. Vamos a ver otro punto. Para frecuencias omega mucho mayor que la frecuencia de cascada, la frecuencia lo reemplazo y encuentro que, y luego calculo para 10 veces esa ganancia y encuentro que la pendiente de esta recta es menos 20 por n década, decibeles a la década. O sea que por cada filtro, o sea que la pendiente aumenta con el número de filtros. Quiere decir que si yo pongo 2 filtros en cascada, 2 pasa abajo, la pendiente será de 40. Si pongo 4 filtros en cascada, la pendiente será de 80 decibeles por década. O sea que sí, una idea no muy buena, porque no es efectiva, pero lo primero que se me ocurre es que para mejorar la transición abrupta, podría ser poner filtros en cascada y realmente la va a mejorar. Con respecto a la fase, también podemos calcular y demostrar que la fase también cambia en el factor n veces más grande la fase, o el desfase de la salida con respecto a la entrada. Si hacemos un gráfico, ¿sí?, en azul tenemos, en naranja tenemos la frecuencia, o sea, la curva para un filtro pasa abajo, y en azul vendría a ser, por ejemplo, para 2, donde observamos que la frecuencia de ganancia unitaria se mantiene constante y que para la cascada el ancho de banda disminuye, o sea, la banda pasante se hace más angosta, pero que la ganancia aumenta. O sea, se mantiene producto ganancia por ancho de banda. Veamos, por ejemplo, esta cascada. A este filtro ya lo simulamos en su momento, ahora pongo 2 absolutamente idénticos. Entonces traigo los valores que habíamos calculado para una etapa,
Esto ya lo hicimos y digo, ahora sí voy a aplicar lo que encontramos para la cascada. Entonces la ganancia la multiplico por 2, la ganancia será de 31,12 decibeles. Ahora calculo la frecuencia de corte de la cascada aplicando la expresión y digo, encuentro que va a ser ahora, antes era de 1 kilo, ahora de 6,8 kHz aproximadamente, mientras que la frecuencia de ganancia unitaria se mantiene aproximadamente en 63 kHz. Vamos a la simulación y vemos que, ¿sí?, pongo los valores abajo para que comparemos, que efectivamente antes la cascada, un filtro tenía una ganancia un poquito mayor, acá lo tengo 15,56, y que la frecuencia de corte era de un kilo aproximadamente, 15 menos 3, 12, o sea, un poquito por arriba de 12, y ahí tenemos que aproximadamente la frecuencia de corte, era de 10 kHz, ¿sí? Ahora bien, cuando tengo la cascada, la ganancia en decibeles es de 31,12, ahí lo vemos que es un poquito más de 31, menos 3 será 28, entonces veamos cuándo es aproximadamente 28 y será por acá, por lo tanto vemos que es menor a 10 kHz, efectivamente, calculo y dice que es de 6,87 kHz, y sí, aproximadamente, más o menos por esta zona está la frecuencia de corte. Con respecto a la frecuencia de ganancia unitaria, estamos viendo que efectivamente se mantiene la misma. Con respecto a la fase, vemos que sí, que cuando está en cascada, la fase es mayor que cuando, o el desfase es mayor que cuando tenía un solo filtro. Pasemos ahora a la cascada de filtros pasa altos. Comparo, pongo de nuevo las expresiones del inversor y del no inversor para que volvamos a recordar que la expresión queda lo mismo. O sea, queda lo mismo que la cascada sea de pasa alto inversores o de pasa alto no inversores. En cuanto a la expresión de la ganancia, sí va a haber diferencia en la fase porque habíamos dicho hay un 180 o un pi de diferencia. Entonces se va a poder demostrar aquí también que la cascada, ¿no es cierto?, eleva a la n, insisto, son cascadas de filtros idénticos, o sea que tienen idénticos a sub 0 e idénticas frecuencias de corte. Entonces que se eleva a la n veces, o bien si fuesen decibeles, es n por la ganancia de uno de los filtros, la ganancia total de la cascada. La conexión en cascada, entonces, aumenta la ganancia en las zonas planas, y vamos a demostrar que aumenta la atenuación reduciendo el ancho de banda. Veamos, en el punto de media potencia se tiene que cumplir, calculamos de nuevo y decimos los puntos de media potencia se tiene que cumplir que el denominador del módulo de la ganancia tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2 para que la ganancia caiga en 0,707. Entonces voy a tomar este denominador y lo voy a hacer igual a raíz cuadrada de 2. Ahí está. Entonces ahora voy a despejar el valor de omega y digo, esa es la frecuencia de corte de la cascada. Y obtengo este valor donde digo, este número es más chico, por lo tanto la frecuencia de corte de la cascada es mayor que la frecuencia de corte de un solo filtro. Insistimos, a esta raíz cuadrada le llamamos factor de corrimiento de la frecuencia de corte. Vamos a ver la pendiente y calculo como siempre la ganancia para una frecuencia omega y luego para una frecuencia 10 veces omega. Luego hago la diferencia de las dos ganancias y encuentro que efectivamente la pendiente es de más 20 decibeles por década, más 20 por n decibeles por década. O sea que el número de filtros multiplica la pendiente. O sea que si tengo 3 filtros en cascada idénticos, la pendiente total de la cascada será de 60 dB por década. En cuanto, o sea, se vuelve más abrupta, pero también estamos viendo que la frecuencia de corte se hace mayor, por lo tanto se disminuye
el ancho de banda de la banda pasante, el ancho de la banda pasante, pero aumenta la ganancia y la pendiente se hace más abrupta. Mientras que la fase, vemos que la fase también cambia y si calculáramos la fase podemos demostrar que ocurre esto. Veamos en un gráfico, entonces tenemos, esta es la característica para un filtro pasa alto, ¿sí? Que tiene su frecuencia de corte del pasa alto, mientras que cuando lo pongo en cascada, esta ganancia se hace más abrupta, pero la frecuencia de corte de la cascada se hace menor, disminuyendo el tamaño de la banda pasante, pero aumentando la pendiente del paso de banda de paso a banda rechazada. Veamos un ejemplo. Pongo dos filtros no inversores, pasa alto. ¿Sí? Este también es un filtro que un ejemplo que lo traemos, que ya lo desarrollamos, y entonces en su momento cuando lo analizamos encontramos que la frecuencia de corte era de aproximadamente 1 kHz, mientras que la ganancia era de 15,56 decibeles. Son dos filtros, entonces tendré que multiplicar por 2 la ganancia y me sale 31,12, ¿sí? Calculo la frecuencia de corte con la expresión y antes la frecuencia de corte era de 1 kilo, ahora será de 1,6 kilos. Lo introduzco en el simulador y efectivamente en rojo tengo para un filtro pasa alto, donde la frecuencia de corte de 15 era aproximadamente 15 menos 3,12, ¿sí? Vemos que es de aproximadamente 1 kHz, ¿sí? Y para la azul, que es la cascada, ¿no es cierto? Tengo 31 en la zona de la planicie, 31 menos 3 es 28, entonces aproximadamente los 28 estarán para una frecuencia un poco por acá, tal vez un poco mayor que 1 kHz, ¿no es cierto? Aproximadamente 1600 Hz. En cuanto a la fase, vemos que el desfase es mucho mayor, es más, es el doble que cuando no tenía, cuando están en cascada que cuando no están en cascada. Por último, el último tipo de filtro es el filtro pasabanda ideal, donde tiene a derecha y a izquierda banda eliminada y elijo qué banda pasar. Este es el que se usa, por ejemplo, para dejar pasar la banda media de audio. Entonces tengo una frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior y una frecuencia central que es la que se ubica en el medio de la banda pasante y que normalmente suele ser la media geométrica o también podría ser la media aritmética. Salen valores aproximadamente parecidos. Bien, esta es la característica ideal, ¿no es cierto? Donde tengo una banda de paso de ganancia constante, tengo cortes abruptos de frecuencias de corte inferior y frecuencia de corte superior y por último fase lineal respecto a la frecuencia. Entonces, cuando elaboramos, vamos a hacer una salvedad que para elaborar un filtro pasabanda con un pasa alto y un pasa bajo, como lo vamos a hacer aquí en cascada, entonces lo que ocurre es que se pueden traslapar la frecuencia, por lo tanto, esto que vamos a desarrollar es para un pasabanda de banda ancha, se llama, porque entre la frecuencia de corte de 1 y la frecuencia de corte de 8, por lo menos tiene que haber 10 veces la diferencia. ¿Sí? Es lo que estamos esclareciendo acá, ¿no es cierto? Y entonces poniéndolos en cascada vamos a lograr esto y donde vamos a observar que la frecuencia de corte inferior la pone el pasa alto, mientras que la frecuencia de corte superior la va a poner el pasa bajo y la ganancia va a ser máxima en su frecuencia central. Para obtener la función transferencia puede obtener como está en decibeles, se puede obtener simplemente por suma de las dos funciones transferencia, como lo van a hacer en el trabajo práctico.
donde va a quedar plasmado para mayor claridad. Entonces, pasemos entonces al pasabanda de banda ancha, donde tenemos que las pendientes son, ¿no es cierto? O sea, este es el pasa alto que habíamos visto, esta es la característica del pasa bajo. Entonces, si yo sumo estas dos características, voy a obtener esta característica, donde, insisto, la frecuencia de corte inferior es la frecuencia de corte del pasa alto y la frecuencia de corte superior es la frecuencia de corte del pasa bajo. En la zona de planicie, estas dos ganancias se suman porque están en decibeles. Veamos entonces, tengo un pasa alto, escribo las expresiones en forma polar de ganancia y fase y también en forma imaginaria. Luego a esto lo voy a unir con un pasa bajo, ¿sí? El pasa bajo tiene esta expresión que las estoy trayendo de diapositivas anteriores, tiene esta ganancia en forma polar y tiene esta frecuencia de corte, que es la frecuencia de corte del pasa bajo, que es la que va a fijar la frecuencia, la F-low. Entonces, los uno a los dos y tengo un filtro pasabanda. Bueno, si las ganancias fuesen iguales, o sea, si los dos fuesen inversores o no inversores, como es este caso que estoy tomando, la ganancia en zonas planas sería eso. Luego el módulo de la ganancia me quedaría de esta manera. A sub 0 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de los productos de las dos raíces. O bien, ¿no es cierto?, yo puedo pasarla a decibeles, quedándome esta expresión si paso ambas a decibeles. Para el cálculo de las pendientes vamos a poder demostrar, y voy a analizarlo de nuevo, para una frecuencia y a otra 10 veces más grande, y voy a analizar por separado la pendiente, digamos, la pendiente de la derecha de la pendiente de la izquierda. Entonces empezamos para frecuencias mucho menores que la frecuencia de corte inferior y analizo el filtro pasa alto, ¿no es cierto? Y bueno, se puede demostrar que la pendiente es de 20 dB por década, menos 20 dB por década. Y para frecuencias mucho menores que la frecuencia de corte superior, vamos a poder demostrar que la pendiente también es de 20 dB por década. Pasemos ahora a hacer el análisis para realizar la gráfica de Bode en función de amplitud y fase en función de la frecuencia. Escribo la expresión y de nuevo voy a ir a mirar los puntos característicos. El primero era para omega igual a 0. Bueno, si omega vale 0, 1 sobre 0 es infinito, cualquier número sobre infinito me da 0 en veces. O sea que para frecuencia igual a 0, la ganancia vale 0, por lo tanto en decibeles es igual a menos infinito. La fase será de 1 sobre 0 me da infinito, el arco tangente de infinito será menos pi sobre 2, pi sobre 2, por lo tanto la fase me queda menos pi sobre 2. Voy a ver otro punto característico que habíamos tomado, que era para omega igual a 1 sobre CR, y para ese valor de frecuencia se cumple que la raíz cuadrada toma el valor 2. Por lo tanto, significa que la ganancia cae 0,707 o bien que en decibeles cae 3 dB. Por lo tanto, si la ganancia de tensión cae en esos valores, quiere decir que la potencia, si calculara, va a caer la mitad. Por lo tanto, efectivamente, ese es el punto de media potencia. Entonces, el punto de media potencia o frecuencia de media potencia será cuando la frecuencia toma el valor 1 sobre C por R. Por lo tanto, reemplazando, puedo obtener la expresión que tengo a la izquierda, tanto de amplitud como de fase. Voy a ver otros puntos críticos y en otros puntos críticos tengo para omega, cuando omega es mucho menor que la frecuencia de corte, entonces si omega es mucho menor que la frecuencia de corte, este número se va a hacer despreciable frente al 1
y por lo tanto la ganancia va a ser igual, perdón, omega, control Q, acá está.